Dios les bendiga grandemente en este día. Damos gracias a Dios por sus vidas. Damos gracias a Dios por la vida de sus seres queridos y damos gracias a Dios por sus familias. Que Dios les bendiga grandemente en este día y como siempre, dándole gracias a Dios por aquellas personas que siempre están presentes en nuestro canal en YouTube y darle gracias a Dios por las personas que vienen en camino. En el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, vamos a ir hoy con un tema, una reflexión, el cual es titulada El pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Dice en el libro de Génesis, capítulo 26, versículos del 3 al 5. Vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les dará todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. La naturaleza de un pacto. A través de toda la Biblia se describe en forma de pacto la relación de Dios con su pueblo. La palabra aparece por primera vez en Génesis capítulo 6 versículo 18 y se extiende hasta el Nuevo Testamento, donde Dios hizo un nuevo pacto con el género humano en Jesucristo. Al entender el pacto de Dios con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, se aprende cómo Dios quiere que vivan los creyentes en su relación de pacto con Él. El nombre del pacto especial de Dios, como se revela en la Biblia, en el nombre Yahvé, traducido el Señor, inherente en este nombre del pacto están la bondad de Dios, su interés redentor por la raza humana, su fiel presencia con su pueblo y su deseo de estar en comunión con ellos y ser su Señor. La promesa fundamental del pacto es la promesa del Señor: seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, como dice en Génesis capítulo 17, versículo 7. De esa promesa dependen todas las demás promesas que forman parte del pacto. Quiere decir que Dios firmemente se obliga a sí mismo con su pueblo fiel para ser su Dios, y que a ellos les da en amor su gracia, protección, bondad y bendición. El propósito supremo del pacto de Dios con el género humano era dar salvación, no a una sola nación únicamente, sino a toda la raza humana. Ya con Abraham, Dios prometió: serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Dios extendió su gracia del pacto a la nación de Israel a fin de ponerla como luz para las naciones, como dice en Isaías, capítulo 49, versículo 6 y capítulo 42, versículo 6. Eso se cumplió mediante la venida del Señor Jesucristo como el Redentor, cuando sus seguidores comenzaron a difundir el mensaje del Evangelio por todo el mundo. En los diversos convenios del pacto que Dios hizo con los seres humanos a lo largo de las Escrituras, son operativos dos principios. Solo Dios estableció las promesas y obligaciones de su pacto y se espera que los seres humanos las acepten en fe obediente. En algunas ocasiones, Dios esbozó por adelantado las promesas y responsabilidades de ambas partes.
Sin embargo, nunca hubo la posibilidad de negociar con Dios en cuanto a las estipulaciones del pacto. El pacto de Dios con Abraham. Cuando Dios entró en la comunión del pacto con Abraham, como pueden ver en Génesis capítulo 5, explícitamente ofreció varias promesas que tenía reservadas para él. Dios como el escudo de Abraham y una grande recompensa, una numerosa descendencia y la tierra de Canaán como su posesión. Dios le pidió a Abraham que respondiera en fe a esas promesas, que las aceptara y que confiara en Dios como su Señor. Por cuanto así lo hizo, Abraham fue aceptado por Dios como justo y fue ratificado en una relación directa con Él. No solo era necesaria la fe para recibir originalmente el pacto, sino que Dios también exigía que si las bendiciones del pacto iban a continuar, Abraham tenía que hacer un esfuerzo sincero para agradarle mediante una vida obediente. Dios exigió que Abraham viviera en su presencia y fuera intachable. En otras palabras, si su fe no iba acompañada de la obediencia, Abraham se descalificaba a sí mismo para participar en los eternos propósitos de Dios. En un caso específico, Dios probó a Abraham al ordenarle que sacrificara a su hijo Isaac. Abraham pasó la prueba y por consiguiente Dios prometió continuar su pacto con él. Dios específicamente le informó a Isaac que las bendiciones del pacto todavía estaban vigentes y pasarían a él porque Abraham había obedecido su voz y guardado su mandamiento. Dios les ordenó específicamente a Abraham y a sus descendientes que quisieran que se circuncidara a todo niño varón nacido en su familia, como dice en Génesis capítulo 17 versículos del 9 al 13. El Señor estipuló que cualquier varón que no fuera circuncidado sería cortado del pueblo de Dios por haber violado el pacto. En otras palabras, la negativa a obedecer a Dios conduciría a la eliminación de las bendiciones del pacto. Al pacto de Dios con Abraham se le llamó un pacto perpetuo, como dice en Génesis capítulo 17, versículo 7. Dios tenía el propósito de que el pacto fuera un convenio permanente. Sin embargo, podía ser violado por los descendientes de Abraham, de modo que Dios ya no estaría obligado con sus promesas. Por ejemplo, su promesa de que la tierra de Canaán sería una heredad perpetua para Abraham y sus descendientes fue violada por la apostasia de Israel y la infidelidad de Judá, y por haberse negado ellos a obedecer la ley de Dios. Por eso Israel fue llevado al exilio en Asiria, como dice en 2 de Reyes capítulo 17. Mientras que Judá fue llevada cautiva a Babilonia algún tiempo después. El pacto de Dios con Isaac. Dios procuró establecer el pacto abrahámico con cada generación subsiguiente, comenzando con Isaac, el hijo de Abraham. En otras palabras, no era suficiente que Isaac tuviera como su padre a Abraham, él también tenía que aceptar las promesas de Dios mediante la fe. Solo entonces Dios diría: yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como dice en Génesis capítulo 26, versículo 24. Durante los primeros 20 años de su matrimonio, Isaac y Rebeca no tuvieron hijos, como dice en Génesis capítulo 25, versículo 20 y versículo 26. La matriz de Rebeca no se abrió hasta que Isaac oró fervientemente al Señor para que su esposa concibiera.
Dice en Génesis capítulo 25 y versículo 21. Eso demuestra que el cumplimiento del pacto no se efectúa mediante medios naturales, sino solo por la misericordiosa acción de Dios en respuesta a la oración y a la búsqueda de Él. También Isaac tenía que ser obediente al Señor a fin de seguir recibiendo las bendiciones del pacto. Cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, por ejemplo, Dios le dijo a Isaac que no descendiera a Egipto, sino que permaneciera donde estaba. Si obedecía a Dios, Dios prometía confirmar el juramento que le hice a tu padre Abraham. Como dice en Génesis capítulo 26, versículo 3 y capítulo 26, versículo 5. El pacto de Dios con Jacob. Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. Normalmente se esperaría que las bendiciones del pacto se transmitieran al primogénito, es decir, a Esaú. Pero Dios le reveló a Rebeca que el mayor de sus hijos mellizos serviría al menor, y Esaú mismo menospreció su derecho de primogenitura, como dice en Génesis capítulo 25, versículo 31. Además, mostró indiferencia a las normas rectas de sus padres al casarse con dos mujeres que no eran seguidoras del Dios verdadero. En resumen, Esaú no mostró interés alguno en las bendiciones del pacto de Dios. Por consiguiente, Jacob, que sí deseó las bendiciones espirituales del futuro, recibió las promesas en lugar de Esaú, como dice en Génesis capítulo 28, versículos del 13 al 15. Como con Abraham e Isaac, el pacto con Jacob exigía la obediencia de fe para su prolongación. Durante gran parte de su vida, este patriarca dependió de su propia ingeniosidad para sobrevivir y tener éxito. No fue hasta que en definitiva Jacob obedeció la orden y la voluntad del Señor, como dice en Génesis capítulo 31, versículo 13, de salir de Harán y volver a la prometida tierra de Canaán, y más específicamente de ir a Betel, como dicen en el libro de Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 7. Que Dios renovó con él las promesas del pacto hecho con Abraham. Y así dice en Génesis capítulo 35, versículos del 9 al 13. Con esta información, en el día de hoy hemos culminado con el precioso tema que es titulado El pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Muchísimas gracias por estar presente en nuestro canal en YouTube. Bendecimos sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Bendecimos sus vidas de sus familias y seres queridos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga grandemente y decimos amén, amén